Una alabanza de mucha gracia. Aunque pasen diferentes cosas en nuestra vida a medida que vamos viviendo la vida, en cada uno de esos momentos podemos mirar al Señor. Vamos a hacer la confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludarnos también con los creyentes que están en el extranjero. Vamos a disfrutar a Cristo las 24 horas del día. Hoy les voy a compartir la palabra con el título del libro de Hechos que yo escribo. Nosotros ya estamos terminando este libro de Hechos y como este título en su nombre en inglés son los hechos, lo activo que estuvieron los discípulos después de Jesucristo, después de que ellos experimentaron la venida del Espíritu Santo y empezaron a transformar sus campos. Y todo esto vimos durante este tiempo como todo esto está escrito en Hechos. Y vimos especialmente como después de la muerte de Esteban hubo un cambio completo en la época, un cambio del panorama. Y después de este tiempo de la muerte de Esteban, el persecutor de Esteban, que fue Pablo, fue llamado por Dios para ser usado para la evangelización de los gentiles. Y vimos como él empezó a trabajar por la evangelización de todos ellos, y tanto que el Señor lo llamó como el apóstol para los gentiles. Se les llama el apóstol para los gentiles. Y vemos en Hechos 9:15 dice: el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y esa voz que le dijo esto a Pablo, espero que ustedes lo escuchen como una voz como el Señor que le está diciendo a ustedes. Ese campo en el que están, esa familia donde están, ese lugar donde están, ustedes son ese instrumento escogido por Dios para llevar el nombre del Señor en cada uno de esos lugares. Y de esta manera vimos durante este tiempo viendo hechos como Pablo estaba completamente concentrado y continuamente de todo corazón concentrado en la evangelización de los gentiles. Vimos cómo empezó con la evangelización de Asia Menor, de Macedonia, Roma, y cómo él se concentró por completo en esto. Y hoy vamos a ver, y después hemos estado viendo como él dice que tiene que ir a Roma, y ya en el culto de hoy, en el servicio de hoy, ya vamos a ver cuando ya por fin llega a Roma. Cuando se termina este libro, muchos estudiosos de la Biblia dicen que este final de la Biblia es un open ending, es un final abierto. ¿Qué significa eso? Que no ha terminado. Que entre estos 66 libros de la Biblia, uno que realmente no ha terminado es Hechos. Es uno de los libros que podemos decir que tiene un libro abierto. Y vemos como el autor Lucas dice en el versículo 28-31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Él no lo termina en pasado, sino sigue en presente. No hay un final, no hay una conclusión del libro de Hechos. Y esto es algo muy importante. Y vemos también cómo los viajes de Pablo también están sin terminar. Vemos que la razón por la que Pablo iba a todo fue porque el Señor le dijo que se fuera hasta lo último de la tierra, y por eso él empezó. Es casi una partura. Por eso cuando hablamos
del libro de Hechos, vemos como también es la presentación del Espíritu Santo después de su venida y su obra en los diferentes lugares a los que fue Pablo. De manera que vemos cómo empieza desde Jerusalén. La proclamación de este evangelio que empezó desde Jerusalén empieza a ir hacia todo el mundo y va hacia Roma, que era el centro del mundo en ese tiempo. Y todos estos viajes misioneros que empezaron en este momento hasta el día de hoy se sigue escribiendo. Nuestras vidas se deben seguir volviendo las siguientes páginas del libro de Hechos, y esa es la forma en la que tenemos que vivir. Cuando yo hago lecciones sobre la clase, sobre el libro de Hechos, yo siempre les digo, escriban sus propios hechos, pongan su nombre y escriban delante de Dios su propio libro de Hechos. Y ustedes ¿están escribiendo bien sus libros? Yo les dije esto hace un tiempo. De repente todo el mundo está en silencio. La vida de fe es testimonio. De manera que así como se grabó y se escribió este libro de Hechos, cuando nosotros escribimos el nuestro, vemos la obra del Espíritu Santo a través de nuestras vidas también. Obviamente nosotros no somos apóstoles, pero escribamos libros como si fuera como lo haría un apóstol para ver la obra del Espíritu Santo. En el capítulo, en el versículo 16, vemos cuando Pablo entra a Roma. Y sabemos que él antes decía, hemos visto como él decía, me será necesario ver también a Roma. Como en otro versículo de Hechos decía, como Dios le dijo, como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y vimos también que el Señor le dijo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Y ya este capítulo de hoy es cuando se cumple el tiempo para el establecimiento de la palabra de Dios, como él había dicho. De manera esto, sin embargo, este cumplimiento de esta palabra no es que Pablo haya llegado como un guerrero respetado a este lugar, sino que por el contrario, como un prisionero sin valor, llega de esta manera a Roma. Sin embargo, la influencia que Pablo tiene en la evangelización de Roma es tan grande que realmente fue un punto de cambio en la historia de Roma. Como Pablo, estando en el cuerpo de un prisionero, logró influenciar por medio del Evangelio Roma de esta manera. Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy por la palabra de hoy. Y yo espero que todos los creyentes de la iglesia de Yeguón sigan escribiendo sus propios libros de hechos. Vamos a ver el primer punto: predicación continua del Evangelio. Versículo 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los precios al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Pablo llegó a Roma, pero entonces estamos viendo por medio del texto de hoy que él no estaba teniendo una vida de prisionero común, sino que él tuvo una libertad considerable. Si lo dijéramos en términos de hoy, sería arresto domiciliario. Y la razón por la que esto pasó así es porque cuando estaban en medio de la tormenta que vimos en el texto de la semana pasada, en un momento donde realmente esa era una situación de vida o muerte, cuando estaban todos juntos, las 275 personas fueron salvas. Y Julio, que era quien estaba escoltando a Pablo, escribió un reporte muy claro, muy detallado de lo que había sucedido. De manera que cuando en la vida de ustedes vengan huracanes, como otros, cuando parezca que vayan a morir, no tienen de qué preocuparse. Pareciera que el cielo se estuviera cayendo, que están en soledad. Nada de esto los va a dañar. ¿Ustedes en algún momento han tenido situaciones como las de Pablo?
Han tenido momentos en los que por meses han estado ayudando. Yo les pregunto si han pasado por dificultades. Yo he pasado por muchas cosas y yo les puedo decir, todo ese dolor y esa soledad se convierte en bendición cuando nosotros recibimos la salvación, cuando estamos en el arca. Estamos siendo salvos, no importa lo que pase. Que si vienen heridas, si vienen heridas, si no vienen heridas, no importa, estamos dentro del barco, estamos dentro del arca y fuera del arca hay gente clamando por ser salvos. Entonces realmente no importa. No importa realmente lo que pasa, lo importante es que estamos en el arca, que estamos dentro de la salvación, que ya entramos. Amén. Entonces no tienen por qué dejarse confundir. Ustedes tienen que, no pueden dejar que la bendición que les ha dado Dios les sea quitada. Hoy vemos que Dios tiene un plan en cada cosa y por eso ustedes deben saber que para los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. ¿Y cuál fue el plan de Dios? Esto se convirtió en un camino para que otros fueran salvos. 태영호 또 의원과 같이 왔어요. 지금 태영호는 여러분 잘 아시잖아요. 탈북 한 분이고 강남에서 국회의원인데 교회를 지금 잘 강남 침례교 다니는데 정치인이기 때문에 매주 이 교회 저 교회 다닌대. 왜 다녀요? 얼굴 도장 찍으러. 다음부터 한번 해모해야 되니까. 그런 건 예배 아니다 내 가르쳐 줬어요. 두 분 다 오늘 정확하게 정경희 의원은 성당 다니다가 안 다니고 교회 다니다가 안 다니고 그런 무교주의자 그래서 내가 예수 영접시켰어. Hay una persona que estaba asistiendo a otra iglesia, estaba pasando por... Estaba muy tranquilo, no sentía... 정치인들이 좀 성령님도 받도록 주여 성령으로 역사하여 주옵소서. 그래서 인도해야 제대로 되니까 Y estaba teniendo una vida muy tranquila, no tenía ningún problema. Y a veces venía, a veces no asistía. Y yo lo llevé a aceptar al Señor, yo lo llevé en oración a aceptar a Dios. Y obviamente cuando nosotros no estamos confiando en el Señor, no van a venir mayores dificultades. Pero cuando Él empezó a confiar en Él, Él entregó su vida al Señor, vinieron tormentas, pero Dios siempre tiene un plan a través de todas estas cosas. Y vemos en el versículo 30 que está escrito que Pablo permaneció en una casa alquilada, pero entonces, ¿qué dinero? Si vemos en la versión en inglés dice que con su propio dinero, él rentó una casa. Pero ¿de dónde tenía dinero Pablo en este tiempo si él estaba haciendo todo el tiempo misiones? Y vemos que fue la iglesia de Filipo la que todo el tiempo estuvo apoyando a Pablo. Ustedes no tienen por qué estar haciendo cuenta. Los creyentes de esta iglesia primitiva, ellos no estaban en ningún momento haciendo cuenta, sino todo, cada vez que podían, estaban apoyando a Pablo. Y por medio de estas ofrendas para las misiones, era que Pablo podía pagar este alquiler. Y eso está escrito en la Biblia. Durante la semana pasada, el culto del viernes, hicimos un resumen de las misiones, de este primer año de misiones en 237 naciones, y se habló de la recolecta, del funding que queremos hacer. Y es importante que ustedes sepan que Dios nos ha llamado para hacer misiones y que tenemos misioneros en diferentes lugares y que debemos también priorizar acá a los misioneros que están en diferentes partes del mundo a fin de que puedan establecer el reino de Dios en donde están. Yo la verdad, después de que el año pasado, cuando terminamos la consagración del templo, yo nunca volví a hablar de dinero porque no quería que fuera incómodo para nadie. Yo no
yo no volví a hablar de eso y no quería volver a hablar de esto, pero fueron los ancianos los que dijeron, la verdad, en muchas partes del mundo se están necesitando muchas cosas. Necesitamos apoyarlos aún más. La verdad, hay de muchas naciones nos están llamando y nos decimos, no tenemos nada, y el misionero Chung Mun-sik sigue abriendo puertas y se sigue necesitando muchas cosas. En Malasia, en Indonesia, en Pakistán, ni se imaginen. En todos estos países son naciones que tienen más población que la misma China y se está abriendo puertas y porque el pastor tiene que venir y vienen requerimientos y vengan por favor, establezcan torres y todo el tiempo están diciéndonos esto. Pero entonces nos ha tocado estar mirando muy detalladamente y estar seleccionando mucho, pero la verdad es que a nivel mundial se están moviendo muchas cosas y se están abriendo muchas puertas y dijeron estén con nosotros, apóyennos. Y ahora estamos viendo cómo en diferentes campos nos están diciendo que proclamemos y que testifiquemos a Jesús. Y es maravilloso. Hay muchas naciones donde ni siquiera hay donde no tienen donde reunirse. Hay naciones muy pobres donde los creyentes no tienen cómo llegar a un mismo lugar para reunirse. Hay muchas dificultades. Y cuando nosotros empezamos a hacer misiones, vamos como misioneros a estos lugares, nos damos cuenta que se necesitan muchas cosas y que esto fortalece mucho a las personas. Y yo espero que en este primer año de misiones, todos los misioneros que hemos enviado puedan ser fortalecidos. Nosotros la semana pasada les mostramos en el resumen cómo se está llevando a cabo, cómo ha ido avanzando en cada una de las naciones donde ya hemos enviado, pero el otro año vamos a enviar más y vamos a apoyar más a fin de que puedan salvarse más naciones, puedan levantarse más torres de Cristo. Ahora nosotros no hemos dicho muchas cosas, yo solamente la verdad, yo nunca estuve hablando de que teníamos que reunir más fondos ni nada, pero los mismos líderes, los mismos ancianos fueron los que dijeron, realmente necesitamos reunir el dinero, necesitamos poder apoyar mejor. Y la verdad es sorprendente, como yo como pastor no tengo que decir nada y ellos están dándose cuenta. Yo la verdad, yo solamente oré delante de Dios y le dije, Señor, gracias. Gracias por levantar a estos ancianos. Gracias por levantar ancianos que están compartiendo el deseo de Dios. Y que realmente, todos estos ancianos, yo sé que claramente durante el tiempo de la devoción del templo apoyaron fielmente y continuamente. Y aún este año van a querer seguir apoyando. Señor, gracias por estas personas. Oré, yo he estado viendo el Bogoso y ahorita el objetivo es reunir más de 200 millones, 203 mil millones para poder continuar con las misiones. Y la siguiente semana se cumplen los 36 años del establecimiento de nuestra iglesia y les vamos a decir más detalladamente cómo podemos dar estas ofrendas para participar de esto. Ahora, lo importante acá realmente es que lo hagamos todos juntos. Si todos lo hacemos juntos es suficiente. 그래서 고 앤드 씨한테 개척할 때 붙이는 거 제가 목동에 개척을 하면서 그 상가 건물에 개척하면 고 앤드 씨 가든지 보내든지 네가 가든지 네가 보내든지. Ahorita vamos con las ofrendas, vamos a levantar un eslogan que sea que o tú vas a misiones o apoyas las misiones. Las dos son formas de hacer misiones. Entonces a veces no podemos ir, podemos apoyar. Y como ustedes saben, como les mencionaba, después de que terminamos la devoción del templo el año pasado, tampoco se habló ni siquiera de diezmos o de ofrendas. Yo dije, cada uno hace esto delante de Dios. Yo no tengo por qué estarles diciendo, no es mi problema. Yo no tengo ningún pecado. Yo ya no hablé más de dinero y tampoco
sino para que ustedes lo hicieran delante de Dios, pero fueron los ancianos los que dijeron que empezáramos a hacer esto. Y la verdad es que si esto es para las misiones, si esto es para el Señor, si las misiones son el deseo del Señor, ¿yo por qué voy a detenerlos? Yo sé que hay una recompensa del Señor para todo esto, y ahorita que vamos a hacer esta recolecta para las misiones, espero que todos ustedes sean usados como creyentes de la iglesia de Oa. Hoy vemos en el versículo del texto, de hoy, que se habla que él tenía un soldado que estaba junto con él. Y vemos que cuando los prisioneros eran prisioneros, ellos eran vigilados por guardias reales. Y para que ellos no se pudieran escapar, eran 2 personas, y también siempre los tenían con 2 personas y con cadenas. Ahora, como Pablo pasó por lo que pasó y tuvo estas concesiones, él solamente tuvo una persona que estuvo con él todo el tiempo, solo era una persona. Y cada vez esta persona cambiaba. Entonces era una persona, porque tenía que ser una persona siempre con él, y esta persona cambiaba todo el tiempo. Y ustedes saben cuánta era la pasión de Pablo, que ustedes de qué creen que hablaba Pablo con estas personas. Todos se convirtieron en la comida de Pablo. Él compartía el evangelio a cada persona. Era ministerio de equipo con cada persona que él encontraba. Cada persona que venía. Y a veces pensamos que cuando el Señor nos va a enviar a hacer algo, si el Señor le dijo a Pablo que tenía que ir a Roma, Dios, ¿por qué no lo mandaba como una persona valiente, como un guerrero, entrando como en la comodidad que él se merecía? Pero no, el Señor lo hizo como prisionero. Y cuando hacemos misiones, cuando trabajamos para el Señor, muchas veces no es como nosotros queremos, sino que Dios tiene otros métodos, tiene otras formas. 가장 중요한 건 친위대였어요. 자기 신변 안정을 위해서 아주 최고 엘리트들, 요즘 말하면 육사 졸업한 그냥 엘리트들. Ahora Pablo, de manera que él tenía los guardias reales que lo estaban guardando, él empezó a estar rodeado de las personas más importantes. Era la élite, mucha élite iba allá. Y él empezó a conocer a todas estas personas. La verdad es que las personas normales, las personas que no tienen una posición social alta en la sociedad romana, no tenían posibilidad de encontrarse con estos guardias, con esta élite. Si nosotros vemos esto con los ojos del Evangelio, si vemos la situación, realmente es una situación que permite que Roma cambie. Y vemos que era claramente, si nosotros vemos esto con los ojos del Evangelio, vemos que todo el arresto de Pablo y todo lo que él pasó, todo lo que tuvo que pasar realmente fue la guía del Señor para que él se encontrara con las personas que tenía que encontrarse. Si nosotros vemos en el versículo 17 al 23, vemos en los versículos 27 al 23, vemos que él proclamaba el Evangelio continuamente. Y vemos que las personas que más afectaron a Pablo y que más persiguieron a Pablo fueron los judíos. Y eran personas que tenían el plan, tenían el objetivo de vida de matar a Pablo. Y él mismo siendo judío, ellos siendo su misma nación, él los amaba, él los seguía amando, y a él le dolían los judíos, a él le dolía que ellos no recibían el Evangelio.
Y Pablo veía como muchos gentiles podían recibir el Evangelio, pero su propia nación no lo recibía y a él le dolía mucho. 그러니까 이 얼마나 안타깝겠어요. Y era tan doloroso para él que su propio pueblo no estuviera recibiendo el Evangelio, 그래서 괴로워했어요. que para él era difícil. A él lo que le dolía más que la persecución y las cosas por las que él pasó era el hecho de que ellos no pudieran recibir el Evangelio. Si nosotros vemos en Romanos 9:3, dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Él decía, no me importaba ser anatema a fin de que ellos pudieran recibir este Evangelio. ¿Por qué? Porque él tenía la certeza de que este era el Evangelio, que esta era la verdad. Y la verdad es que una persona que es capaz de hacer esta confesión es una persona que realmente tiene la seguridad de salvación. Cuando nosotros tenemos la seguridad de salvación, no importa con quién nos encontremos, vamos a compartir esto, vamos a decir la verdad. 언제 만나기 오늘 끝이야. 제가 볼 때는 다시 만날 일이 없어요. A veces, 그러면 우리가 뭘 전해야 돼? 예수 영접시켜야지. cuando nosotros nos encontramos por personas que tal vez no volvamos a ver, ¿de qué tenemos que hablar? Tenemos que hablar del Evangelio, porque no los volvamos a ver. Y esto era el pensamiento de Pablo. Todo el tiempo, no hay tiempo, no hay mucho que hacer. Todo el tiempo tenemos que estar proclamando el Evangelio. Y por eso en cada encuentro que él tenía, él proclamaba el Evangelio. 왜 정치를 해야 되는지, 왜 사업을 해야 되는지, 왜 공부를 해야 되는지, 왜 내가 사는지. ¿Por qué vivo? ¿Por qué tengo que estudiar? ¿Por qué tengo que hacer lo uno o lo otro? Porque la respuesta está en el Evangelio. Cuando nosotros amamos las almas, cuando nosotros estamos despiertos espiritualmente, no importa lo que pase o lo que no pase, no importa si tengo la fuerza o no tengo la fuerza, no importan las cosas, la situación o la circunstancia, sabemos que Jesucristo ha solucionado todos nuestros problemas y ese es el verdadero Evangelio. Pablo, ¿ustedes creen que Pablo se sentía realmente un prisionero? La apariencia solamente era de prisionero, pero Pablo no se sentía así. Y por eso yo espero que ustedes también puedan vivir una vida donde prediquen continuamente el Evangelio y puedan dar la mayor gloria a Dios en cada momento. Segundo punto, la torre de luz establecida en Roma, vamos a ver el versículo 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Ahora, estamos viendo que Pablo continuamente, durante su arresto domiciliario, estaba proclamando el Evangelio. Dice, desde la mañana hasta la tarde, él se encontró con muchas personas que vinieron a su posada y él proclamaba y hablaba del reino de Dios. Es decir, ¿qué estaba haciendo? Él estaba estableciendo la torre de la luz en este lugar. Cuando nosotros hablamos de Cristo, se establece esta torre de luz. Y yo espero que ustedes vivan de esta manera. Nosotros vamos a ver en versículos 30 al 31, y dice, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. El juicio de Pablo no se llevó a cabo rápido, porque en esa época los juicios se llevaban de acuerdo a lo que el rey quisiera. Y habían tantos juicios que hacer en esa época, que el de Pablo no era prioritario, de manera que él tuvo 2 años en los que él pudo predicar abiertamente sin impedimento esta palabra. Si nosotros vemos en el versículo 30, dice que y recibía a todos los que a él venían. Viene esta expresión de recibía, es epeteketo en el versículo original. Y esto se refiere a un movimiento, a algo continuo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que seguían viniendo a él, recibía a muchas personas. ¿Por qué? Porque eran personas que buscaban una respuesta y Pablo tenía la respuesta. Y vemos como él se encontraba con montones de gentiles.
실제 역사 자료를 보면 Y si nosotros vemos realmente documentos históricos, 부대라는 사람이 있어요. vemos que hay una persona 바울을 통해 복음을 받고 que- 한 집안의 많은 사람들이 예수님을 영접했다고 밝히고 una persona que política importante, con un puesto muy importante, que en la historia dice que él recibió el evangelio a través de Pablo. 고발하지 않았어요. 이 로마에 있으니까 있는데 그 2년 동안은 유대인들이 찾아고 괴롭히지 않았어요. Y vemos porque durante ese tiempo Pablo simplemente proclamó el evangelio y de ese tiempo no habían personas o judíos que buscaran matarlo, sino que 이런 선교 여행을 다니면서 복음을 증거하다가 él estaba predicando el evangelio. Ahora, Pablo estuvo durante diferentes años haciendo misiones en diferentes lugares. 67년 그때 재차 투옥이 돼 가지고 네로 Y 황제에서 después 순교당합니다. él proclamó el evangelio por muchos lugares. Y después vemos que alrededor del año 67 바울이 전한 이 메시지는 계속해서 사람들을 Después de 전하시켜 Cristo, 나갔고 결국 313년 콘스탄틴 황제에 의해서 로마를 기독교 국가로 선포합니다. Pablo predicó el evangelio y después vemos que en Constantino vuelve Roma en el año 313 una nación cristiana. El cristianismo se volvió la religión oficial. Y ahora vemos que la evangelización de Roma fue el cumplimiento de la promesa de la palabra de Dios. Ahora si vemos del versículo 23 al 31, ¿cuál fue el punto central de lo que predicaba Pablo? Y era el reino de Dios y Jesucristo. El lugar donde nosotros proclamamos de Jesucristo, se establece el reino de Dios. Se establece un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús todas las tinieblas retroceden. ¿Ustedes tienen algo que los estresa, algo que los preocupa? Empiecen a proclamar, Jesús es mi Cristo, y van a ver cómo las tinieblas se van y la luz de Cristo es establecida. No tenemos por qué estar confundidos, sino yo espero que todos ustedes brillen la luz de Cristo y compartan esta luz a las personas que están siendo en este momento engañadas por Jesucristo y están viviendo bajo los 12 problemas espirituales de las personas que están separadas de Dios. Hay un cristiano, un teólogo famoso que tiene un libro que se llama Misión, y dice que se trabaje, que se termine el tiempo en el trabajo no quiere decir que se termine el tiempo en la misión, no lo confundan. ¿Y qué significa esto? Usted puede terminar del trabajo, usted puede retirarse del trabajo, puede pensionarse cuando termine, pero de la misión, del propósito dado por Dios, no hay un tiempo de retiro. Y vamos a confesar juntos, no hay retiro de la obra de Dios, del ministerio dado por Dios. Amén. Nosotros no nos retiramos del ministerio que nos ha dado Dios. Amén. Sí. Se retiraron y ¿qué están haciendo? ¿Ya terminaron? ¿Están cantando canciones? No. Delante de Dios, ustedes han recibido una misión. Y hasta el día que vayan a su presencia, van a vivir para ello. Me dice que hay muchas personas, hay muchas iglesias que hoy en día están diciendo que la gente tiene que retirarse cuando son pastores, que los pastores se tienen que retirar de la iglesia cuando cumplen cierta edad porque pueden obstaculizar el crecimiento de la iglesia. ¿Pero qué tipo de iglesia es esto? Hay 은퇴를 아들을 줬어요. 아들하고 아버지하고 사이가 안 좋아가지고 아버지 쫓아냈어. 그 갈 데가 없잖아요. 그러니까 왕성교 길자인 목사님 교회. Había una iglesia en donde por norma tenían que entregar. 누가 했냐? 왕성교회였어. Después de cierto tiempo tenían que retirarse de la iglesia. Y entonces el padre se retiró y dejó la iglesia al hijo, pero el hijo y el padre no tenían buena relación, de manera que el padre se tuvo que ir de esta iglesia. Y después
después falleció 수조되는 교회인데 그거 y la ceremonia, el velorio se llevó a cabo en otra iglesia y esto no tiene sentido. 그게 무슨 말이야? 복음이 없는 거야. Estos son iglesias donde no hay evangelio. 복음이 없어. No hay evangelio. 결론적으로 어떻게 됩니까? 그게 박살이지고. Y de manera, 한국에 그래. a conclusión, ¿qué está pasando? Hay muchas iglesias cristianas que están preocupadas que no nos llevamos bien, que no se llevan bien los pastores. ¿Y esto qué tipo de evangelio es esto? ¿Qué tipo de iglesia es esto? ¿Dónde va a haber crecimiento? Nosotros tenemos que estar recordando hasta el último momento de nuestras vidas la gracia que hemos recibido de parte de Dios. Tenemos que proclamar el evangelio. Si nosotros, ¿cómo vamos a retirarnos? ¿Cómo vamos a dejar de proclamar este evangelio? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que hasta que yo me muera voy a estar acá? No, tampoco. Ay, el pastor ya no tiene energía, ya no puede hacer esto. No. Nosotros, en el momento en que el Señor quiera, hasta el momento que el Señor quiera, yo estaré predicando. Y nosotros tenemos que proclamar continuamente y con denuedo este evangelio en cada momento. Y yo oro para que todos los creyentes de la iglesia de Won prediquen de esta manera el evangelio. Conclusión. Ahorita se llevaron a cabo los Juegos de Asia en China. Y la verdad, ya se termina este fin de semana y la verdad fue muy chévere. Había, la verdad, fútbol, béisbol, la verdad son maravillosos, son deportes maravillosos. Sin embargo, nuestro país recibió diferentes medallas, muchas medallas. Sin embargo, hubo un hecho muy triste. Y es que estaba el jugador en el skating, ese juego que se pasa al testigo, que se hace relay, que se pasa al testigo. Nuestros jugadores iban ganando, pero al final, por un descuido pequeño, por mirar hacia atrás, por un movimiento que no era, nuestro equipo iba a la delantera. Sin embargo, ese descuido pequeño los llevó a perder, porque el jugador de Taiwán lo adelantó y la diferencia fue un segundo. Fue 0.01 segundo. No tenía sentido. Y por este segundo la medalla cambió de color. Sin embargo, fue muy triste porque cuando ellos ganan la medalla de oro tienen muchísimas ventajas, tienen muchísimos beneficios. Incluso pueden no ir al ejército. Y por un momento de descuido, menos de un segundo, perdió todo esto. Él pensó que ya había ganado. Y se descuidó. Nosotros espiritualmente tenemos que vivir así. Cuando nosotros estamos yendo hacia las 237 misiones, no podemos descuidarnos, sino que todo momento tenemos que estar concentrados continuamente y de todo corazón en la obra del Señor. Por eso tenemos que recordar todo momento la promesa que Dios nos ha dado de que las naciones se poseerán las naciones como herencia. Yo los bendigo para que vean de esta manera. Vamos a orar. Padre, oramos por todos los creyentes de la iglesia de Won para que se levanten como protagonistas de la evangelización de las naciones, que cada uno de los creyentes en sus lugares de trabajo, en los campos a los que tú los has enviado, prediquen continuamente este evangelio. Oramos para que cada uno de ellos se sea escribiendo su propio libro de hechos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.